primer ponente en la tarde de hoy, que es el profesor João Paulo Oliveira Costa, João Paulo Costa, que sería el primer apellido para el nuestro, que en el caso de los portugueses es el último, y decirles que estamos ante una verdadera autoridad en la historia de la expansión portuguesa. Él se licenció en 1984 en Historia, después fue mestre, como dicen los portugueses, maestro, en 1989, doctor en Historia en 1998, para luego ser, en Portugal tiene un grado más que agregado, si no recuerdo mal, en 2002, ¿no? Por lo tanto, tiene las máximas titulaciones académicas posibles en el país, en Portugal. Es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa, coordinador ejecutivo del Departamento de Historia y director del curso de doctorado en Historia de esa misma universidad, director de un importantísimo centro de estudios sobre la expansión portuguesa, sobre la presencia portuguesa en el mundo, como es el Centro de Historia de Aquén y de Alenmar, que además da título a nuestras jornadas, en este caso el CHAN, conocido como el CHAN. Es especialista en historia de los descubrimientos y de la expansión portuguesa, especialmente entre los siglos XV y XVI, y no solo en la africana, sino también en la asiática, la expansión portuguesa en Asia. Editor del Boletín de Estudios Portugueses japonés y de los anales, que diríamos en castellano, anais de historia de Alenmar. Dirigió también un importante proyecto, que creo que está en marcha, no está cerrado o está en marcha, la verdad es que no lo sé, como es la EVE, la Enciclopedia Virtual de la Expansión Portuguesa, que está en marcha o está abierto. Ha realizado diversas estancias en universidades extranjeras, como en la Escuela de Altos Estudios en París, en la Universidad de Provenza, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Tiene un importantísimo número de publicaciones que no vamos a poder detallar todas, pero sí me gustaría subrayar algunas, ¿no? Como son, pues, por ejemplo, la que tuvimos ocasión de presentar hace un año. João estuvo aquí hace un año, justo en un acto que organizó la Biblioteca Pública del Estado, ya, en aquel momento, no sé si fue la de Ceuta, la del Estado, porque estábamos justo en la transición, pero un acto que organizó la biblioteca, donde nos presentó un interesante libro que hoy estamos intentando, estamos en ello, la traducción desde el Instituto de Estudios Ceutí para poderlo verter al castellano. Enrique o Infante, que es una de las más autorizadas biografías y estudios sobre la figura de Enrique el Navegante, un personaje del que todos conocen por su importancia en la historia de la ciudad. Obras como Manuel I, un príncipe del Renacimiento, A batalla dos alcaides, La conquista de Goa, El Mare Nostrum en busca de honra y riqueza, O Fío do Tempo, que también tiene un tema ceutí, efectivamente, el de un personaje que conoce a Vasco da Taide, el famoso Caballero de Olivenza. Hay muchísimas, no voy a extenderme. Cualquier persona que quiera conocerlas más a fondo, pues con teclear en internet el nombre de João, pues puede hacerse, pero son muchas, no solo las propias, sino además las colectivas. Ha editado y en dirección, coordinado otras muchas actas y estudios sobre los temas de su interés, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que estamos ante una gran autoridad de la historia portuguesa, además un amigo de nuestra ciudad, es su segunda presencia aquí, esperemos que no sea la última, pero esperemos que cuando el libro esté en castellano podamos contar también con tu presencia para su presentación, y en definitiva, pues para nosotros es un placer, una satisfacción contar hoy con la aportación del profesor João Costa. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a hablar de aquí, si no os molesta. Primero, muchas gracias por la presentación, buenas tardes a todos, es un gran placer de retornar aquí a Ceuta para estas jornadas de historia de Ceuta y pedir solamente perdón porque el PowerPoint está con leyendas en inglés y no en castellano, pero que son solamente algunas frases y creo que todo el mundo las comprenderá, pero yo voy a intentar hacer la presentación en castellano, si no lo es, será en portuñol, que es lo máximo que consigo hacer. Entonces, mi presentación es una reflexión bien un poco dentro del tema que ha presentado el año pasado, cuando aquí presenté mi libro sobre Enrique el Infante, es la misma época, pero ahora el punto de vista no es el punto de vista de Portugal, pero lo de Castilla. La expansión portuguesa se ha empezado, como lo saben, en 1415, con la conquista de Ceuta, y todo los primeros años, las primeras décadas de la expansión portuguesa coinciden en Castilla
con el reinado de Juan II. Juan II, que ha empezado su reinado con 1 año de edad o 10 meses de edad a la muerte de su padre, Enrique III, que ha gobernado siempre con mucha dificultad, sobre todo a causa de sus primos, los conocidos infantes de Aragón, porque toda era una época sencilla, una época en que las rivalidades y la fuerza de la nobleza castellana era muy opositora a la centralidad de la corona. Todavía, y lo creo que es lo que llega a Portugal, pero que creo que la idea mayor que se queda del rey Juan II de Castilla es la idea de un rey flaco, de un rey con mucha dificultad, que ha tenido una gobernación muy irregular y que hasta dependió mucho de su condestable Álvaro de Luna o de sus primos, entonces que es una época de grande conflictualidad interna en Castilla. Mientras que sea así, que tenga sido así de un punto de vista de la política interna de Castilla, de un punto de vista de la diplomacia y de un punto de vista de las relaciones con Portugal, Juan II ha tenido una política que podemos considerar de constancia durante todo su reinado. De una parte, una manutención de la paz fronteriza, es decir, nunca ha intentado de retomar a la guerra, pero después que se hacen las paces definitivas, en 1432, va a intentar plantear toda una otra manera de controlar Portugal, que ha sido la tentativa de no permitir que Portugal saliese de su rincón peninsular, que no saliese para el mar, sea por la ocupación de las islas, sea por las descubiertas al sur, navegando al sur de África, o en las conquistas aquí en norte de África. Entonces, esta es la idea mayor de mi conferencia, de mi ponencia, y que voy a presentar en los próximos minutos, dentro de esta idea de que Juan II de Castilla ha comprendido la importancia para Portugal de su salida para el mar, y dentro de una lógica propia de aquel tiempo en que Castilla, mientras que había sido derrotada en la guerra y que no había podido conquistar Portugal al final del siglo XIV, todavía mantenía esta esperanza que vendrá a ser alcanzada por Felipe II. Tenía siempre la idea de poder un día tomar Portugal e incluir Portugal en un gran reino ibérico. Y desde ese punto de vista, Juan II de Castilla ha comprendido que si los portugueses salían al mar, sería mucho más difícil a España, o a Castilla, en aquel momento, a Castilla de controlar Portugal, porque Portugal iba a buscar fuerza, mientras que con muchos gastos, como vamos a ver en la ponencia siguiente de mi colega y amigo Francisco Contente Domingos, pero que Portugal iba a obtener puntos de apoyo que irían a ayudar a que las limitaciones propias del rectángulo peninsular portugués serían compensadas con los gaños que se harían en las islas, en el comercio marítimo y en la ocupación de posiciones aquí en el norte de África, dentro de una perspectiva también que es importante. En Portugal habíamos discutido mucho por qué Juan I de Portugal ha venido en la primera campaña militar fuera de Portugal, ha sido aquí, en Ceuta. Y la idea que más se discute es que es el primer punto para la idea de la conquista del Reino de Fez, es decir, la conquista de Marruecos. Y es verdad que los portugueses, como los castellanos, como toda la cristiandad en aquel tiempo, querían o tenían como una de sus motivaciones diplomáticas y estratégicas la idea de recuperar los territorios que habían pertenecido a la cristiandad y que habían sido tomados por los moros durante la Égira, durante el siglo VII, VIII de nuestra era. El ataque de los portugueses a Ceuta es comparable con muchos otros ataques que genoveses, catalanes, castellanos, franceses han hecho a otros puertos, incluso a Ceuta en otras épocas, que han hecho a puertos del Magreb durante toda la Baja Edad Media. Pero si es verdad que los portugueses han tenido una política de intento de conquista de otras plazas y no lo han conseguido hacer con Alcácer Seguir, con Tánger, Arcila y las otras del sur,
y que ha habido siempre la idea de que Portugal podría un día llegar a Fez o al menos a Marrakech. La verdad es que el cronista que relata la conquista de Ceuta en 1415 describe Ceuta como la llave del Mediterráneo. Es decir, que si por un lado esta conquista es una conquista que puede dar posibilidades a nuevas campañas militares de conquista territorial aquí en África, que la ocupación solamente de este puerto tiene una otra vocación, que es la vocación de controlar la navegación del estrecho. Y en la verdad, y eso creo que es una de las cosas que vamos a celebrar vamos a estudiar y a celebrar dentro de un año, no es una campaña militar con muertes y no es una guerra. Lo que vamos a celebrar ciertamente el próximo año es el cambio de la naturaleza de Ceuta, de un puerto que estaba en la lógica de la navegación musulmana para un puerto cristiano en el Mediterráneo. Y es el cambio final, es la conquista de los portugueses hace casi 599 años, es la última conquista de Ceuta. Entonces, después se ha quedado siempre sobre las mismas manos de la misma corona, pasando de Portugal a España al momento de la restauración de la independencia portuguesa, a mediados del siglo XVII, pero jamás fue nuevamente conquistada por una otra potencia. Entonces, este cambio que estamos celebrando su 6º centenario es un cambio que tiene a ver con el puerto, tiene a ver con las rutas de navegación, tiene a ver con esta importancia clarísima que Ceuta ha tenido como puerto de las rutas y la importancia particularmente al principio del siglo XV, cuando incluso Gibraltar enfrente se quedaba en las manos de la monarquía de Granada, en que la posesión de Ceuta daba a los cristianos una posibilidad de cruzar mejor, con más seguridad, el estrecho. Y para los portugueses significó una entrada importante y constante de dinero, porque todos los navíos cristianos que ancoraban aquí pagaban. Y entonces hay una riqueza. Es verdad que es un sitio de lucha contra los musulmanes, es verdad que no hay comercio con los musulmanes, que las rutas que venían del sur de África han cambiado de destino, es verdad, pero al mismo tiempo otras rutas, las rutas del mar, que tenían otra configuración, van a cambiar y van a aprovechar Ceuta como punto de apoyo. Por ejemplo, me recuerdo muy bien que cuando estaba terminando la escrita del libro de Enrique el Infante, de estar en Barcelona con un amigo mío que me ha dicho una cosa así: bueno, estoy estudiando un catalán de mediados del siglo XV que fue a Escocia y su primera parada fue en Ceuta, saliendo de Barcelona. Ceuta fue su primera escala en el camino del Atlántico. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo que es particularmente importante para percibir esta importancia de Ceuta y que Juan II de Castilla él también ha comprendido muy bien y que quería para Castilla y no para Portugal, es el momento en que más difícil de estos primeros años de la ocupación portuguesa de Ceuta, que es en 1437-38, después de la segunda grande campaña militar de los portugueses aquí en el norte de África, que se ha quedado con un fracaso, que fue el ataque a Tánger de 1437. Como saben, para que el resto del ejército que se quedaba cercado entre el mar y el castillo de Tánger por los musulmanes, Enrique, el infante, ha negociado que los portugueses le dejaban un rehén, su hermano menor, Fernando, para que después, como garantía de la entrega de Ceuta. El rey Duarte es muerto y después el regente, que era un otro hermano de ellos, Pedro, que en la regencia en 1440 ha enviado una armada para entregar Ceuta a los moros. Porque Pedro quería recuperar su hermano menor. Pero el armada, el embajador que venía, el capitán mayor que venía con las órdenes reales para hacer la troca, el cambio del infante por Ceuta, ha sido atacado no por musulmanes, no tampoco por castellanos, pero por genueses. Genueses que eran aliados de Portugal hace siglos, siempre aliados de Portugal, pero los genueses que eran exactamente una de las comunidades mercaderes mediterráneas que más beneficiaban de la presencia de los portugueses aquí en vez de los moros. Y entonces, en el momento en que se sabe que de Lisboa han salido las informaciones que había una armada que iría a Ceuta para que Ceuta volviese a ser musulmana, son los genueses que van a evitar
porque Ceuta, mientras que pueda ser una puerta para Marruecos, era una puerta del Mediterráneo para toda la navegación cristiana del siglo XV. Y lo que eso vaya a cambiar unas décadas más tarde, cuando el reino de Granada vaya a caer en las manos de los reyes católicos. Pero eso fue un poco más tarde. Bueno, esta es una idea general. Voy ahora a mostrar otras imágenes. Voy a recordar que Portugal empieza su expansión por esta expedición aquí a Ceuta. Hay una cosa que es muy clara y que nosotros los portugueses lo comprendemos muy bien hoy en día, es que el rectángulo peninsular de Portugal solamente no es suficiente, no es económicamente viable, no tiene viabilidad suficiente, incluso hoy. Los portugueses han vivido desde el siglo XV, sobre todo de las receptas extraordinarias que han venido de ultramar. Sea ultramar Ceuta, sea ultramar las Islas Atlánticas, sea Brasil, India, lo que sea, o más recientemente los fondos europeos. Y ahora que los fondos europeos se terminan, la dificultad viene otra vez, porque es un país que tiene, y lo que se pasa ahora es que la inmigración portuguesa aumenta otra vez para Angola, para Brasil, es decir, que una vez más se busca en los mismos territorios de hace unos siglos atrás la riqueza que el territorio en sí, el territorio europeo, no da porque no es suficiente. Entonces, es esta salida que se empieza con Ceuta y que va a continuar con la ocupación de las islas. Madeira primero, la ocupación de la isla de Madeira y de Azores sin oposición de Juan II de Castilla, pero particularmente en el caso de Madeira, la ocupación de Madeira fue durante ainda la menoridad del rey. Y en la menoridad del rey hay dos momentos diferentes. A la regencia de Fernando Antequera, que es una regencia fuerte, pero Fernando es muy importante percibir que las treguas finales, la paz en Portugal y Castilla empieza en 1411, cuando Fernando se quiere mantener tranquila su frontera con Portugal para poder ser el candidato a la corona de Aragón, que se vaya a tornar el rey de Aragón, ¿no? Entonces Fernando I de Aragón precisa que la frontera portuguesa se quede tranquila y vaya a hacer las paces, y son estas paces que Portugal hace en 1411 que van a hacer con que Portugal por la primera vez mire afuera de su territorio. Los descubrimientos han empezado en 1434, cuando habemos pasado el dicho Cabo Busador, que se queda en la actual Mauritania. Era el término del mundo conocido de la cristiandad, incluso de los musulmanes, de todo este mundo antiguo y medieval de Europa mediterránea y del Magreb, del rincón del Mediterráneo, y todo el resto era aguas de los monstruos, del desconocido. Y es importante notar que el pasaje del Cabo Busador en 1434 ha acontecido solamente después de la ocupación de las islas de Madeira y de Azores, es decir, que el Portugal de hoy existía todavía antes del inicio de las descubiertas del desconocido. Primero, Portugal ha ocupado estos territorios que ainda hoy son suyos y que son la manera como Portugal se define hoy, como un territorio europeo, peninsular, pero con dos arquipélagos, que son dos regiones autónomas, pero pertenecientes al país, y solamente después de encontrar su configuración que dura hace 6 siglos, es que han pensado a buscar otras tierras, otros negocios más al sur de esos territorios. Esta evolución va a hacer con que haya un cambio tecnológico de los primeros navíos que han hecho las descubiertas, que eran estas barcas, para las carabelas, que son navíos de exploración oceánica más listos y más capaces de navegar contra la dirección predominante del viento. Entonces hay una evolución tecnológica que se pasa por esta época. Lo que es importante comprender en esta época es que la expansión portuguesa del siglo XV tenía un enemigo muy claro, son los moros. No hay que tener dudas sobre eso. Por eso es que esta época ainda de las cruzadas, lo que sea, es una época en que hay dos mundos. El choque de civilizaciones que se produce en esta época
tiene el Mediterráneo como frontera, y de un lado están los cristianos, de otro están los moros. Entonces, este enemigo que los portugueses van a luchar aquí, en el norte de África, como en India, por las rutas de la pimienta, porque cuando van a llegar al Océano Índico, lo que van a encontrar como poder hegemónico en el Océano Índico, controlando el negocio de las especiarías entre India y el Mediterráneo, son los moros ligados al Samurín Calicut en India y al califado que tenía su capital en esa época en el Cairo, en los sultanatos de los mamelucos. Pero los portugueses del siglo XV tienen también un rival. No vamos a decir un enemigo tan feroz, un enemigo tan declarado y tan obvio. Es decir, donde llegan los portugueses y encuentran musulmanes, la guerra no se discute. La guerra se puede iniciar sin discusión, porque no hay dudas de que son enemigos legítimos para luchar. Pero hay un rival. Y un rival que es Castilla. Porque Castilla durante el siglo XV será la única potencia europea mínimamente interesada en contestar los avances de los portugueses en el océano. Había ya una competición que era por la ocupación de las Canarias. Las Canarias son buscadas por portugueses, por castellanos, incluso por algunos nobles de la Francia o también algunos nobles del Mediterráneo. Han sido buscadas desde mediados del siglo XIV. Y es la peste, probablemente es la peste que va a provocar un declínio demográfico muy fuerte en toda Europa y una crisis que se va a seguir la crisis de la Guerra de los 100 años, las guerras internas aquí en la península ibérica, primero las guerras internas por la llegada al poder de los trastámaras y después las guerras entre los trastámaras y la dinastía de Avís en Portugal, van a hacer que la península se vuelva a interiorizar y no a mirar al mar durante algunas décadas. Y hay ainda el cisma del papado, que todo eso es una crisis muy fuerte que atrapea la Europa de la segunda mitad del siglo XIV. Pero cuando después los portugueses son los primeros a mirar al mar, es Castilla que son sus rivales. Es Castilla que va a disputar las Canarias y es con Castilla que los portugueses van a tener que se entender sobre Marruecos como sobre el Atlántico. El Portugal que conocemos hoy podría ter sido diferente porque esta opción por el mar no es la primera opción de Portugal. La primera opción de Portugal habría sido siempre de aumentar su territorio peninsular. Al principio no a costa de Castilla, porque no existía aquí todavía, pero al principio a costa de los musulmanes de la Andalucía. Es decir, este es un mapa que muestra las conquistas hechas al siglo XII por Alfonso Henriques, el primer rey de Portugal, que ha conquistado casi hasta aquí, y que ha intentado de conquistar Badajoz. Cuando intentó de conquistar Badajoz, lo que haría era interromper la posibilidad del reino de León, que todavía existía separado, era Fernando II de León, el rey de León, a este momento, que será sucedido por Alfonso IX. Y si Alfonso Henriques había conquistado Badajoz, tenía el camino abierto, bajaba la descida de León y tenía camino abierto para avanzar justo hasta Sevilla. Incluso en los años 80 del siglo XII, el príncipe Sancho, que será el Sancho I de Portugal, el segundo rey de Portugal, ha hecho un fossado hasta Sevilla. Entonces, la primera idea de Portugal ha sido, naturalmente, a de intentar buscar lo mayor territorio posible dentro de Península Ibérica. Pero la descida con el fracaso del ataque a Badajoz en 1169, la descida de León hasta aquí y después con la integración de León y de Castilla en un solo reino, el reino de Castilla se ha tornado el gran reino de la península ibérica y Portugal va a entrar en una posición más de resistencia que de expansión peninsular. Pero hay una cosa interesante. En 1292 ha sido celebrado un tratado, que es el Tratado de Soria, entre los reyes de Castilla y de Aragón. Estamos en los años después de la tomada de casi toda la Andalucía, cuando se queda solamente el reino de Granada como un reino musulmán en la península. Creo que al finales del siglo XIII, ninguno cristiano de la península creería que el reino de Granada iría a resistir durante más de 2 siglos a las avanzadas de los cristianos. Y resistió porque precisamente los cristianos se van a envolver en las luchas internas entre ellos, mientras de continuar la reconquista al sur. Este tratado es muy interesante porque estamos en esta época en que
se comienza a mirar el final del reino de los musulmanes en la península y se empieza también a pensar en la continuación de la reconquista aquí, en el norte de África. Y en este tratado, los castellanos y los aragoneses van a repartir entre ellos las tierras del norte de África, de Ceuta para Oriente, sin hablar de las tierras de Ceuta hasta el mar. Lo que nosotros los portugueses hoy entendemos como un respeto de los reyes de Aragón y de Castilla por los derechos que Portugal podría tener también en la reconquista en África, de que Portugal tendría la fachada atlántica, el extremo occidente del norte de África, como suyos territorios para reconquista, tal como tenía conquistado toda la fachada occidental de la península, menos Galicia. Después, en 1297, habíamos celebrado el Tratado de Alcañices con Castilla, que ha creado la frontera actual. La frontera actual en Portugal y España, la frontera es la misma del Tratado de Alcañices, con el solo cambio de Olivenza, que es una pequeñita cosa, pero es la frontera más antigua del mundo, ¿no? Es importante de percibir, y que para nosotros los portugueses es una cosa importante, porque en esta turbulencia en que está Europa, que está hoy, vosotros en España tienen problemas de nacionalidades, habíamos tenido la semana pasada el referéndum en Escocia, tenemos un tercio de los húngaros en territorio de Rumania, por ejemplo, tenemos un tercio de Alemania que es ocupada por Polonia, un tercio de Ucrania que es ocupada por Ucrania y aquellos países más o menos inventados después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Revolución Bolchevique. Pero Portugal es el mismo territorio, sin duda ninguna, desde el final del siglo XIII. Incluso entre Portugal y España incluso la cuestión de Olivenza se perdura, pero no es una cuestión importante de las relaciones dentro de las relaciones de los dos países. Después, entonces Portugal está estabilizado al final del siglo XIII. El siglo XIV ha sido un siglo de preparación para la expansión. La creación del almirantado es importante en 1317 por los genueses, los mismos que van después a impedir que Portugal devuelva Ceuta a los moros. En 1320, el rey Dinis de Portugal obtiene las primeras bulas para poder atacar África. Entonces, que esta idea de los navíos de guerra portugueses venir, al mismo tiempo es bueno recordar que los navíos musulmanes atacaban Algarve. Era recíproca la enemistad, era recíproca esta guerra que se mantenía en el mar entre cristianos y musulmanes. Y después tenemos en 1340 la última invasión musulmana que ha sido parada por los reyes de Portugal y de Castilla en la batalla de Salado. Y es después de la batalla de Salado que el rey Alfonso IV de Portugal va a definir lo que será la diplomacia portuguesa de expansión, que se va a ser desencadeada en realidad solamente en el siglo siguiente, porque estamos en las vésperas de la peste negra, estamos en las vésperas de la crisis europea de la segunda mitad del siglo XIV. Pero cuando no se imagina que un tercio de los europeos van a morir en las décadas siguientes, cuando no se ainda la idea que la pequeña guerra que se pasa entre Francia e Inglaterra en este momento va a ser una guerra secular que va a arrastrar otros países por el mismo conflicto, el rey de Portugal va a obtener del Papa una bula que le reconoce el derecho de atacar y hacer conquistas en los reinos de Fez. Entonces, desde 1341, que Marruecos está en la mira de los portugueses con reconocimiento del Papa. Y después, cuando el Papa intenta dar las Canarias a un noble, Alfonso de la Cerda, el rey de Portugal va a contestar diciendo no. Eu não ajudo, se Vossa Santidade lo quiere enviar, que vaya allá, pero yo no ayudo, porque las Canarias deben ser mías, de Portugal, por dos razones. Somos los más cercanos, una cuestión geográfica, y después porque fuimos los primeros a ir allá, una expedición que había mandado 3 o 4 años atrás. Entonces, Portugal se define como un país que desde el mediado del siglo XIV se cree con derecho de atacar Marruecos, atacar el norte de África y de ocupar las islas que están alrededor del país. Pero después el nieto de este rey va a intentar una cosa diferente, va a volver a tener un sueño de
de alargamiento territorial peninsular contra Castilla y vamos a tener las tres guerras fernandinas, así llamadas, que son 3 derrotas de Portugal. Y entonces, en la última guerra, lo que voy a pasar aquí, eso no es muy importante aquí, lo que va a pasar es que al final de la tercera guerra, el rey Fernando va a dar su única hija para se tornar reina de Castilla, como esposa de Juan I de Castilla. Y en ese momento, el rey no tiene otros hijos y cuando el rey muere, tenemos la crisis dinástica en Portugal, que el rey Juan I de Castilla va a intentar ocupar el país a pretexto de que es el esposo de la legítima reina de Portugal. Pero los portugueses ahí han derrotado a los castellanos en la batalla de Aljubarrota. La guerra se va a prolongar durante casi 30 años, de una manera acesa, con nuevas campañas militares que se repiten a lo largo de la frontera durante mucho tiempo, hasta que, como he dicho hace poco, en 1411, a la tregua por causa de la candidatura de Fernando de Antequera a rey de Aragón. En 1415 los portugueses entran aquí en Ceuta y una de las cosas más interesantes, lo que está aquí, consagración de los héroes de Aljubarrota. Una cosa muy rara por esta época, la conquista de Ceuta ha pasado casi precisamente 30 años después de la batalla de Aljubarrota. El rey de Portugal era el mismo, Juan I. Y lo más interesante es que la mayoría de los oficiales mayores que están alrededor del rey en esta conquista de Ceuta son exactamente los mismos que estaban con él 30 años atrás en Aljubarrota. Dos cosas, o tres. La primera, que en Aljubarrota eran todos casi niños. El rey y sus hombres tenían todos 20 años, 20 y pocos. Que por una anormalidad, estamos en la Edad Media, casi todos, solamente uno es muerto en la guerra, en las campañas posteriores, que es Ruy Méndez de Vasconcelos, todos los otros han sobrevivido 30 años. O que estamos hablando de 15 hombres que son compañeros de armas en una batalla y que están todos vivos 30 años después, es casi un milagro, es una cosa única prácticamente en la Edad Media, pero estos están. Entonces vuelven todos aquí, y aquí es la consagración de estos hombres que, de un punto de vista portugués, son los héroes de una batalla casi imposible de ganar, fue la batalla de Aljubarrota, 6.000 contra 30.000, una desventaja incompleta, pero... Y estos hombres, es bueno olvidar también que el rey de Portugal era un bastardo, cosa rara en Europa. Los trastámaras han empezado con un bastardo y no fue fácil, y en Portugal lo único rey bastardo fue esto, y para ser rey, lo que las Cortes de 1375 han declarado es que la corona, que el trono estaba vago, que Beatriz, la hija del rey Fernando, por haber invadido Portugal, estaba desnaturalizada y que no había más ningún hijo o descendiente legítimo de un rey de Portugal. Es decir, el trono estaba vago, el poder de nombrar un nuevo rey volvía al pueblo y el pueblo ha elegido un infante bastardo, pero fue el bastardo como podía ser otra persona. Era el derecho del pueblo de elegir un nuevo rey, ya escogido, Juan Mestre Davis, que va a ser Juan I de Portugal, que aquí en Ceuta va a como que limpiar, va con su bastardía, con esta victoria, no sobre los cristianos de Castilla, como fue en Aljubarrota, pero contra los enemigos de la fe, los moros, aquí en Ceuta. Después, Juan I tenía 58 años cuando ha conquistado Ceuta, venía de se quedar viuvo, la reina había morido al partir de la expedición en Lisboa. Es un hombre que tiene su vida tranquila, pero que ha pensado envolver aquí, dentro del sentido de que sí, Ceuta podría ser la puerta para conquistas territoriales portuguesas en África. Y en 1418, la Castilla continúa con la regencia porque estamos ainda durante la minoridad de Juan II. En 1418 el rey convoca a las Cortes y obtiene un impuesto especial para organizar una segunda expedición a África. Pero antes de organizar esta expedición, envía una embajada a Castilla para confirmar las treguas, la paz de 1411. Y la respuesta, en una corte donde el partido antiportugués predomina,
es bueno, el rey está casi mayor, entonces vamos a esperar si el rey quiere hacer la guerra a Portugal o no, nosotros la regencia no se compromete y el dinero que el rey de Portugal había obtenido para atacar África ha sido utilizado para reforzar los castillos de la frontera, porque la guerra con Castilla podía volver a cualquier momento. Para mostrar que las campañas portuguesas en África son siempre condicionadas por la presión mayor o menor de Castilla sobre Portugal. Y es así, en 1415 Portugal estaba libre por la tregua y porque Fernando Antequera estaba como rey de Aragón. Y ya vamos a ver por qué la campaña siguiente, que es en las dificultades de relaciones con Juan II, pero después las otras campañas intensas de Portugal en Marruecos son en dos momentos en que Castilla está neutralizada. Es durante el reinado de Alfonso V de Portugal, que va a coincidir en parte con el reinado de Enrique IV de Castilla, que es, diría, el más portugués de los reyes castellanos, cuñado del rey de Portugal, controlado por Portugal, es un rey que se queda solamente interesado en mantener su poder político en Castilla y que deja el ultramar a los portugueses tranquilamente, y a las conquistas de Tánger, Arcila y Alcácer Seguir entre 1458 y 1461. Y después los portugueses vuelven a hacer conquistas sistemáticas en Marruecos después de la muerte de Isabel la Católica. Isabel muere en 1504, noviembre de 1504, y en el verano siguiente los portugueses empiezan nueva campaña de conquistas en Marruecos, porque Isabel la Católica ha tenido siempre esta idea también de que los reyes católicos eran los únicos, los solos herederos de los visigodos. Y entonces había una presión y Manuel I y entretenido y Juan II, que Portugal tenía tenido una guerra durante la ascensión de Isabel y de Fernando de Aragón al poder, que tenían otros intereses, nomeadamente la descubierta del Atlántico y después la ruta de India, han dejado, y Manuel I ha esperado que su suegra muriese para después empezar, y aprovechando también la crisis de Castilla coincidente con el reinado de Juana la Loca y la regencia de Hernando el Católico. Entonces, en 1432 tenemos la paz definitiva, que se va a ser decidida solamente después de la muerte de Beatriz, la hija de Fernando, viuda de Juan I de Castilla, que ha vivido muchísimo tiempo y que solamente después de su muerte, porque era oficialmente una candidata a la corona de Portugal, es solamente después de la muerte de Beatriz que Castilla va a reconocer la legitimidad de la dinastía de Avís, fundada por Juan I de Portugal. Inmediatamente, la familia real portuguesa empieza una nueva discusión sobre cómo atacar los moros. Al momento, y aquí se ve bien la importancia de Castilla para las campañas africanas de Portugal. Al momento en que la paz se celebra nuevamente, inmediatamente los portugueses discuten dónde vamos a atacar, porque ahora tenemos paz con Castilla otra vez. Pero es ahí que va a entrar Juan II ahora. Y Juan II, que ha aceptado lo inevitable, que los portugueses, que Juan II no tenía condiciones para empezar una conquista de Portugal, entonces ha aceptado la paz, pero lo que va a hacer es intentar un cerco diplomático, es intentar que Portugal no vaya a crecer, que Portugal se va a quedar solamente ese rectángulo peninsular que en otro momento cualquier pueda ser atacado, cuando Castilla tuviera fuerzas para eso. Y Portugal y Castilla van a buscar apoyo para Marruecos, para el norte de África, al Papa. Y en 8 de septiembre de 1436, el Papa va a autorizar que los portugueses ataquen el reino de Fez. Y al mismo tiempo va a autorizar que los portugueses van a atacar las Islas Canarias. En ese momento, Eugenio IV, el Papa, estaba favorable a los portugueses, pero la diplomacia castellana estaba atenta. Y pasados 2 meses, ni 2 meses, en 6 de noviembre, el Papa va a revogar la carta de 15 de septiembre. O sea, la más importante para Castilla eran las Canarias, que van a ser ocupadas finalmente por Castilla, después del Tratado de Alcáçovas. Entonces, el Papa va a revogar porque los castellanos, la diplomacia castellana había conseguido eso. Después, es importante tener presente que hasta el final del siglo XIV había algunos territorios portugueses que, de un punto de vista eclesiástico, dependían de obispos castellanos, de obispados castellanos.
Juan I de Portugal había conseguido que todos los territorios del Reino de Portugal se quedasen bajo la obediencia de obispados portugueses. Pero isso vai ser uma vez mais revogado agora por el Papa, o que vai abrir uma crise, e no fundo o que vemos aqui é a diplomacia de Juan II de Castilha intentando, não por la guerra, pero por la diplomacia de controlar Portugal ou de impedir que Portugal ganhe estabilidade e que vá poder marchar para o ultramar. Depois, o rei de Portugal vai recusar as propostas e vemos aqui que, uma vez mais, em abril de 37, o Papa vai revogar sua autorização para que os portugueses atacassem Fez, o que, uma vez mais, o rei de Portugal não vai aceitar. Há momento em que, ao mesmo tempo, o Papa vai dizer uma vez mais que, sim, Castilha é a única herdera de los visigodos. E que isso quer dizer que a única monarquia hispânica com direito à conquista em norte de África é Castilha. E que, tomado a letra, deve-se entender que Ceuta deve ser entregue a Castilha. E então, o rei Duarte de Portugal escreve ao Papa dizendo, muito bem, que vengan, que estou aqui com minha espada e comigo estão meus primos ingleses preparados para defender Ceuta e Portugal da investida de Castilha. E se houver uma guerra, a culpa é sua, Santo Padre, não é nossa, estou defendendo somente em meus lugares. É neste contexto que vai acontecer a expedição de 1437. Em 1437 chegam a esta cidade de Ceuta uns 6.000 soldados, tendo à cabeça Henrique e Fernando, os dois infantes, hermanos menores do rei Duarte de Portugal. Habíamos venido aqui por conquistar Ceuta com mais de 20.000 homens de guerra. Agora 6.000 por atacar Tánger. Não de surpresa, pero numa expedição que todo mundo vai saber que vai acontecer, dando a los musulmanes todo o tempo do mundo para preparar a defesa de Tánger. E aquilo que os musulmanes, lo que os colonistas portugueses vão recordar é que esta é uma expedição sem razão, porque não há razão para atacar Tánger com 6.000 homens, sabendo que eram insuficientes para a conquista da cidade. Pero se mirarmos solamente os portugueses e os musulmanes de Portugal e África, não há sentido para o rei de Portugal poner aqui 6.000 homens de guerra para atacar uma cidade que não se pode atacar com tão poucos homens. Pero o que o rei queria fazer não era atacar a cidade. O que o rei queria fazer era ter aqui uma demonstração de força. Não para os moros, pero para Castilha. E no momento em que o Papa diz que Ceuta deve pertenecer a Castilha porque os castilhanos são os herdeiros de visigodos, a reacção do rei de Portugal é poner homens de guerra aqui para mostrar a Castilha e ao Papa, não, nós os portugueses ponemos lá os homens de armas. E o que ha dicho a seu hermano é, te queda aí tranquilo, espera por la primavera seguinte quando os refuerzos vão chegar para então sí atacar Tánger. Pero Enrique el Navegador, Enrique el Infante, que é um homem extraordinário, de um ponto de vista militar, era uma desgracia. E era um tonto. Ha sido um tonto aqui, en la conquista de Ceuta en 1415, pero su tontería lo hecho héroe, porque ha sido tonto solo. Y sido tonto solo ha hecho uns actos de bravura. Por suerte não morreu. A conquista da cidade não ha sido hecha por ele, pero por seus hermanos e por os outros homens de guerra. Ele se ha quedado junto a la puerta califal, também trabalhada por nosso amigo Fernando, e se ha quedado allá a los gritos a los moros con unas pedras, unas cosas así, una tontería. Ha escapado, vivo, não ha morrido, e então ha creído que era um herói. E ha pensado que aquilo que era sua atuação individual em Ceuta em 1415 se poderia repetir com um exército em 1437. É verdade que no primeiro assalto os portugueses han passado as portas hasta a última, que estava cerrada com pedras. Então quer dizer que em 1437, no primeiro assalto dos portugueses a Tánger, casi se repetiu o que ha passado aqui em la entrada, quando os muçulmanes não han sabido manter as portas cerradas e han facilitado a conquista da cidade pelos portugueses. Pero não ha passado assim. Pero o que é importante é que esta expedição, que mirada de um ponto de vista português é uma tonteria, si la enquadramos en las relaciones entre Portugal y Castilla, el envío de los soldados hasta aquí es un acto de diplomacia ibérica que tenía como
que no esperaba que el capitán mayor de estos hombres de armas fuera tan loco que solamente con 6.000 hombres intentaba de atacar Tánger y que después no solo intentó atacar Tánger, como fue capaz de hacer una cosa casi increíble, que era de permitir que los musulmanes lo cercaban en la playa. Es decir, que era una cosa que casi imposible. Ha estado en Tánger el año pasado con Fernando y no consigo comprender cómo es que es posible ficar sin acceso a la playa cuando el castillo, mismo el castillo del siglo XV, estaba tan cerca de la playa. Entonces, es la incompetencia. Enrique es un héroe aquí en Ceuta también, creo que es un justo héroe. Ha tenido en su vida de 66 años un momento fatídico. Es la expedición a Tánger. En todo el resto lo pueden considerar un héroe porque lo fue. No solamente en este episodio de 1437. Pero tiene que ser visto, no la tontería de Enrique, pero la decisión del rey de Portugal de enviar aquí estos hombres de guerra, no como más una voluntad en ese momento de aumentar los territorios en África, pero sobre todo de provar al rey de Castilla que Ceuta era portuguesa y que no sería nunca, jamás los portugueses la entregarían pacíficamente a los castellanos. Estoy casi terminando mi presentación. Esto ya habíamos visto. Lo que ha pasado después, que es importante también, es que con la muerte del rey Duarte, los hermanos Pedro y Enrique van a ser los gobernantes de Portugal. Alfonso V de Portugal tiene 6 años cuando su padre muere, y Pedro, el tío mayor, va a ser el regente, pero solo será regente con el apoyo militar y político de su hermano siguiente, que es Enrique. Y casi todos los puestos de la política portuguesa durante 10 años están en las manos de estos dos príncipes y de sus criados, de sus hombres. Y finalmente lo que va a pasar en 1443 contra la voluntad de Juan II de Castilla es que en 1443 tenemos ya las descubiertas llegando al Senegal, llegando a África Negra, a las tierras de oro, donde están esclavos también. Entonces, las tierras ya no son las arenas del Sahara de las primeras expediciones después de 1434. Estamos ahora llegando a tierras ricas y Enrique el Navegante comprende que si él abrió la puerta, que los otros van a seguir y que él, Enrique el Navegante, no tiene autoridad política para impedir otros portugueses, castellanos, lo que sean, de ir allá también. Él es el duque de Viseu, es el gobernador de la Orden de Cristo, pero es un príncipe que no puede mandar sobre el mar. ¿Y qué va a hacer con su hermano? Va a hacer un contrato con Pedro y Pedro va a darle el exclusivo de la navegación al sur del Cabo Bojador. Y este es un momento decisivo en la historia de Europa, en la historia de Portugal. Lo que Pedro hace no es solamente hacer una donación a su hermano, porque va a decir que esta donación es hasta su muerte, es perpetua, vitalicia, pero no es para pasar a sus herederos. Es decir, que al momento en que Enrique vaya a morir, todas las navegaciones al sur del Bojador vuelven a la corona de Portugal. Ahora, ninguna persona puede dar lo que no es suyo. Entonces, cuando la corona dice públicamente, yo, el rey de Portugal, en nombre del rey de Portugal, yo, el regente, doy a mi hermano esta navegación, es decir, que esta navegación pertenece a los portugueses. Más que una donación, es una declaración de tomada de posesión, unilateral, sin preguntar a ninguém. ¿Quién es el único rey que vaya a contestar, que vaya a decir, no es posible, no acepto? Juan II de Castilla, que va a intentar en los años siguientes de enviar navíos al sur de Portugal. Una de las cosas que se dice sobre esta declaración de 1443 es que no es solamente una cosa interna de Portugal, pero no porque después vamos a encontrar en 1454, 16 de abril, una carta, dentro de otras, de Juan II de Castilla a Alfonso V de Portugal, en que va haciendo queixas porque las carabelas castellanas que habían ido al sur de Bojador habían sido cazadas por los portugueses. Y los navíos que eran capturados eran tomados hasta Lisboa, y hay casos en que los capitanes son decepados en la plaza pública en Lisboa, sin que haya una guerra entre Portugal y Castilla. Entonces, Juan II ha intentado
evitar la hegemonía portuguesa sobre las aguas, pero no ha tenido fuerzas militares capaces de impedir a los portugueses. Y lo que es más interesante es que cuando recibe esta carta, el paso siguiente al rey de Portugal es dar las tierras de Guinea al infante don Enrique, una nación de tierras, no solamente de exclusivo de comercio, hasta su muerte. Poco después, en el verano de 1454, muere Juan II de Castilla. Muere el 21 de julio. Y pasados ni 6 meses, a 8 de enero de 1455, el Papa Nicolau V va a donar a Bula Romanus Pontifex, que es la primera bula en que el papado reconoce a Portugal el exclusivo de la navegación al sur del Cabo Bujador. Es decir, que al momento en que muere el rey Juan II de Castilla, la única resistencia europea, peninsular, como quieran, a la hegemonía portuguesa, murió. Porque Enrique IV, el heredero de la corona de Castilla, no tiene problemas que los portugueses se queden con el mar, porque Enrique solamente quiere conservar su poder en Castilla, lo que es muy difícil. Entonces, a la muerte de Juan II de Castilla, Portugal va a ganar 20 años de exploración tranquila en monopolio de las aguas. Es muy sintomático que en 1474, a la muerte de Enrique IV, cuando en Castilla se va a iniciar una lucha, una guerra por la corona entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, que Isabel inmediatamente va a intentar retomar la política de su padre, Juan II, declarando que la mina es de Castilla y no de Portugal. Y los reyes católicos durante la guerra van a enviar 2 expediciones a la mina. No van a conseguir dominar la mina, van a ser derrotados por los portugueses, pero van a tener alguna capacidad diplomática y después, en el Tratado de Alcáçovas, lo que vamos a tener es el reconocimiento por parte de Portugal de la realeza de Isabel en Castilla. En contrapartida, Isabel va a conocer finalmente que cabe a los portugueses la hegemonía en las aguas al sur del Cabo Bujador y finalmente la política de Juan II de Castilla se queda finalmente derrotada, pero en un momento, es decir, que Castilla va a abandonar la política de Juan II solamente cuando su hija tiene que negociar todavía para poder ser reina tranquila en Castilla. Bueno, era esa mi idea, espero que sea de vuestro interés. Son las ideas importantes de perceber que Juan II de Castilla, mientras tenha sido un rey con una política muy difícil interna, que de un punto de vista geoestratégico ha comprendido bien lo que era la amenaza de Portugal y ha intentado de la combatir hasta su último día. Muchas gracias.